Bendecido domingo para todos y cada uno de ustedes. Que el amor de Dios, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté siendo una realidad en cada una de vuestras vidas. Qué bueno que nos acompañan en este su tiempo de culto de domingo de la iglesia de Chapel, ahora online. Hasta nuevo aviso. Estamos orando, estamos trabajando, buscando la dirección de Dios para determinar cuándo será el tiempo en que volveremos a reunirnos de nuevo físicamente. Sabemos que por ahí viene ese día. Mientras tanto, la iglesia de Lincoln Park ya ha comenzado a celebrar cultos limitados al aire libre por poco tiempo, porque como ustedes saben, el invierno ya está casi cerca y eso va a dificultar las cosas. También nuestros grupos pequeños, algunos se están ya reuniendo físicamente, guardando los protocolos del lugar. Y nosotros queremos precisamente invitarle, querido hermano, amigo, que si usted todavía no es parte de un grupo pequeño, aproveche esta circunstancia especial que estamos viviendo para que usted se una a estos grupos que se están reuniendo ya virtualmente y algunos de manera física. También estamos haciendo énfasis para que usted celebre lo que se está denominando como la iglesia en la casa, que básicamente es lo que hemos estado repitiendo por varios domingos, que usted reúna a sus familiares y personas con las que usted comparte normalmente, con las que usted tiene confianza, y se reúnan a una hora específica cada domingo para juntos celebrarle culto a Dios. Recuerde, mi querido hermano, amigo, que no tenemos que estar en el templo para adorar a Dios. Amén. Podemos hacerlo en nuestras casas, podemos hacerlo en el trabajo, en cualquier lugar donde está la iglesia de Jesucristo. Es un buen espacio para rendirle culto al Dios vivo. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, como cada domingo, comenzando primero con las alabanzas. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, la creación. Yeah. Hay un lugar donde puedo estar en tu presencia, me cambiará. Puedo escuchar un dulce sonar, su pueblo adorando, Cristo exaltar. Canta una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, yeah. Alabanza trae, con los enemigos cantaré. Cante la
Santo es tu nombre, Jesús. Cantamos aleluya. Canta conmigo aleluya. 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 Oh, oh. Aleluya. 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 No hay otro nombre bajo el cielo en el que se pueda ser salvo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Es Jesús, Jesús, magnífico Redentor, poderoso Salvador, es Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo en el que se pueda ser salvo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Es Jesús, Jesús,
diste todo por amor. Eres Rey, mi Redentor, Consolador y Perdonador. Tus promesas siempre serán para toda la eternidad. Cielo y tierra pasará, mas tu verdad nunca acabará. Es Jesús, magnífico Redentor, poderoso Salvador. Es Jesús, es Jesús, Jesús, magnífico Redentor, poderoso Salvador. Es Jesús, el único Dios, el único Dios, el único Dios, el único Dios, el único Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia en el día de hoy. ¿Qué le parece si como cada domingo nosotros sacamos nuestras Biblias, nuestras tabletas, o puede seguirlo en la pantalla, para que juntos leamos la palabra de Dios, la cual se encuentra en Eclesiastés capítulo 1. Ustedes recuerdan que hoy, gracias a Dios, estamos comenzando una nueva serie de mensajes, todos basados en el libro de Eclesiastés. Así que le invitamos desde ya que usted comience a leer ese libro para que lo pueda completar hasta el fin, paga redundancia, durante el tiempo en que estemos predicando estos mensajes. Hoy, por supuesto, comenzamos con el capítulo 1 del libro de Eclesiastés, así que yo le invito a leer en la Nueva Versión Internacional, donde la palabra de Dios dice así: estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. La Reina Valera dice vanidad
de vanidades. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en la vida? Buena pregunta, ¿verdad? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, y no hay nada nuevo debajo del sol. Hay quien llega a decir, mira, que esto sí es novedad. Pero ya eso existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos. O sea, nadie se va a acordar de ti, de mí. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Entonces aquí están las primeras conclusiones del predicador. Yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel, y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace debajo del cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar. Aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento. Me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría, y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Y esto, mis queridos hermanos, es palabra de Dios. Pueden tomar asiento si estuvieron de pie. Acomodémonos. No se ponga muy cómodo para que no se duerma. Pero vamos a considerar la primera entrega de esta serie sobre el libro de Eclesiastés. Y por supuesto comenzamos, ¿verdad?, haciendo una introducción al estudio para aquellos que les gusta llevar anotaciones. El libro de Eclesiastés ha fascinado durante mucho tiempo a mucha gente, a muchas generaciones. Este es considerado por algunos el libro más melancólico de la Biblia. Subraya ahí la palabra melancólico. Es considerado uno de los libros más melancólicos de la Biblia, y a menudo es citado incluso por aquellos que niegan que el hombre tiene un alma que continuará hasta después de la muerte. O sea, hasta los incrédulos citan el libro de Eclesiastés. No es un libro que nosotros los cristianos debemos ignorar, porque es parte de todo el contenido de la palabra de Dios. Y en nuestra sociedad materialista, creo que están de acuerdo conmigo que vivimos en una sociedad materialista, hay una gran necesidad de entender el mensaje básico que nos trae el libro de Eclesiastés. En nuestra sociedad, que también se puede decir está orientada hacia la juventud, o que hace énfasis en la juventud, es de especial valor este libro,
ya que su mensaje va dirigido aparentemente a los jóvenes. Y por supuesto, al igual que toda la escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la misma tiene varios propósitos, por lo menos 3. Sirve para nuestro aprendizaje, de acuerdo a lo que enseña Romanos capítulo 15, versículo 4. Sirve para nuestra amonestación, de acuerdo a lo que enseña 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y finalmente sirve para nuestro adoctrinamiento, para doctrina, para reprensión, para corrección, para instrucción, de acuerdo a lo que enseña 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Ahora bien, en la Biblia hebrea, la original, donde se escribe el Antiguo Testamento, el título de este libro es Koheleth, que significa las palabras del predicador. Y esa referencia la encontramos rápidamente en el capítulo 1, versículo 1. Ahora, el término sugiere que quien habla es un predicador que tiene delante una asamblea, un público, una iglesia, si usted quiere llamarlo, y que por lo tanto lo que él predica está orientado a ser recibido por su asamblea. Los que tradujeron la Biblia hebrea al griego, esa traducción que se conoce en la historia como la Septuaginta, producida en el siglo II a.C., cuando se tomó el material hebreo y se tradujo al griego, y ahí tenemos la Septuaginta. La palabra, el título de este libro entonces se llamó Eclesiastis, que los que saben griego y los que han estudiado doctrina saben que es la raíz de la palabra iglesia, eclesía. Eclesiastes, eclesía, es de donde viene la palabra iglesia, que como hemos señalado en tantas ocasiones, iglesia no tiene nada que ver con el templo, con el edificio. Iglesia es el grupo, el cuerpo de creyentes, los humanos, los individuos que en cualquier lugar se reúnen para adorar a Dios. Esa es la iglesia. Y por lo tanto, el título del libro entonces en español, Eclesiastés, tiene esa raíz. ¿Quién lo escribió? Bueno, todo el mundo está de acuerdo. Y comenzando con la traducción judía primitiva, que el autor es nada más y nada menos que nuestro amigo Salomón. Él se identifica como hijo de David, rey de Jerusalén, en este primer capítulo. Y dentro del libro hay lo que se llaman las referencias internas, que hablan de él y de su sabiduría. Eclesiastés capítulo 1, versículo 16, referencia con Primera de Reyes capítulo 3 versículo 12. En el libro se habla de las actividades de construcción de Salomón. Usted lo encuentra en el capítulo 2 versículos 4 al 6, referencia a Primera de Reyes capítulo 7 versículo 1 al 12. El libro habla de la riqueza de Salomón, probablemente uno de los aspectos más conocidos de su vida. Está en Eclesiastés capítulo 2, referencia a Segunda de Crónica capítulo 9. Si fue Salomón, y así creemos, quien escribe el libro, entonces ¿en qué fecha? Bueno, los autores lo ponen en el año 945 a.C., o sea, cerca de 1000 años antes de Cristo. Y el mensaje del libro, o los mensajes del libro, giran en varios temas. Uno de ellos es la inutilidad de la vida. Eclesiastés 1, la vanidad de todo lo que hay debajo del sol. Y anote esa frase, debajo del sol. Una palabra clave, como dijimos, es la palabra vanidad, que se traduce diferente en la Nueva Versión Internacional, pero que la Reina Valera la transmite, la copia, la repite 35 veces en 29 versículos. Repito, la palabra vanidad, por lo menos en la Reina Valera, aparece 35 veces en 29 versículos. Fatalidad, inutilidad. En otras palabras, la vida es nada. Pero la palabra clave, como dije hace un minuto, es debajo del sol. Porque si bien la palabra vanidad ocurre 35 veces en 29 versículos, la palabra debajo del sol aparece 29 veces
en 27 versículos. ¿Y por qué es importante? Pregúntame, pastor, ¿por qué es importante saber eso? Gracias por preguntar. Porque cuando el predicador habla de vanidad de vanidades, el común denominador es debajo del sol, aquí en la tierra. La vida que nos ha tocado vivir, no necesariamente vanidad de vanidades en lo que tiene que ver con el cielo, con Dios y con la vida eterna, porque ahí el término no aplica. El libro ilustra la vanidad de la vida cuando se mira únicamente desde una perspectiva terrenal, no así cuando se mira desde la perspectiva eterna del cielo. El libro subraya la importancia de servir a Dios a lo largo de nuestra vida. Eso lo encontramos en el capítulo 11 y también en muchas otras partes del libro. El significado de la vida, apunta el predicador, no se encuentra necesariamente en experimentar las cosas de este mundo. El verdadero sentido de la vida se encuentra al servir al creador de este mundo. Algunas de las conclusiones preliminares del libro, expresadas a lo ancho y a lo largo del mismo, puede haber sido porque estas fueron experimentadas mientras el autor, nuestro amigo Salomón, estaba tratando de encontrarle en medio de su juventud y su adultez temprana cuál era el significado de la vida. Entonces, los expertos entienden que después de explorar todas estas áreas, al final de su vida, Salomón llega a las conclusiones que encontramos en este libro. Algunos incluso entienden que Salomón se arrepiente y se convierte, por así decirlo, verdaderamente al final de su vida, porque ustedes van a encontrar teólogos, autores, que plantean que Salomón ni siquiera fue salvo y que por lo tanto no está en el cielo. Yo no iría tan lejos, porque eso solamente es algo que entre Dios y Salomón. Pero sí está claro de que le cayó el 20 a Salomón, básicamente cuando ya estaba al final de su vida. Y de allí las ricas y maravillosas enseñanzas que nosotros encontramos en este libro. El autor se hace una pregunta. ¿Qué beneficio tiene un hombre de todo el trabajo que hace debajo del sol? Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. Y en todo el libro él trata de responder esa pregunta. ¿Hay algo de valor? ¿Hay algo de beneficio por todo el trabajo que se hace debajo del sol? Si concluyéramos que nuestro trabajo no tiene sentido en lo que se refiere a esta vida, entonces, ¿qué nos queda hacer como seres humanos? Bueno, Salomón comienza a responder su propia pregunta en los versículos que van a seguir, y vamos a pasarnos con la ayuda de Dios varias semanas considerando las respuestas a esta pregunta. La Biblia siempre va a responder las preguntas más frecuentes que nosotros tenemos sobre nuestra existencia. ¿Cuáles son algunas de esas preguntas? Preguntará usted: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cuál es el propósito? Y déjenme decirles algo. Creo que lo comenté ya en uno de los estudios bíblicos. Cuando estaba preparando esta serie, me vi tentado a llamarlo Eclesiastés, un GPS para la vida. Porque ustedes conocen la obsesión mía con el GPS, que yo siempre he dicho que después del Internet, el invento más grande que se ha visto en los últimos siglos es el GPS. Y como todos en la vida necesitamos una dirección, una brújula, un norte que seguir, yo creo que perfectamente, porque así como Salomón estaba buscando dirección en la vida y nos da pautas que nos sirven de mucho en el día de hoy,
podemos, yo creo, perfectamente llamar esta serie Eclesiastés, un GPS para la vida. Porque al final del día, mi querido hermano, de todo lo melancólico y negativo que aparenta ser, por lo menos al principio, el libro que estamos considerando, nunca se nos olvide la gran verdad que encierra este material, este libro, y probablemente la más importante de todas. Y esa está en el capítulo 12, versículo 13, que en la Nueva Versión Internacional dice: aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos. Gloria a Dios. En la Reina Valera dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Yo te invito a que vayamos juntos entonces a escuchar los consejos y las palabras del predicador. ¿Qué tiene que decirnos a ti y a mí en el día de hoy, en la realidad que estamos viviendo? Porque él se autodenomina el predicador, pero como esto es parte de toda la palabra de Dios, hay otro predicador al que nosotros también vamos a paralelamente considerar en el tiempo que nos toque estar juntos en esta serie. Fíjense que él se autodenomina el predicador, el hijo de David, rey en Jerusalén. Y hay otro predicador que es también hijo de David, que es también rey en Jerusalén, y ese es Jesucristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice: en él, en Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que si usted cree que el predicador Salomón era un hombre sabio, rico y con mucho conocimiento, yo le presento a Jesucristo, rey de Israel, hijo de David, el predicador, que dice la Biblia que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que, apoyándonos en las palabras de Jesús, apoyándonos en las palabras de Eclesiastés y yendo sobre la Escritura, usándola como GPS para nuestra vida, comenzamos hoy la consideración de este hermoso libro. Y yo le invito a que usted ore conmigo. Digamos: Padre, en el sagrado y bendito nombre de Jesús, venimos delante de ti hoy para presentarte esta serie de mensajes, para que nuestros corazones sean preparados, nuestras mentes también sean preparadas de tal manera que puedan ser sensibles a la siembra del poderoso Espíritu Santo tuyo. Que todo lo que se diga, se escuche, pueda ser practicado por nosotros y sea palabra tuya en nuestras vidas. Bendícela, porque como tú has dicho, ella no volverá a ti vacía, sino que hará en nosotros lo que tú has propuesto. Ponemos nuestras vidas, nuestra iglesia y estos mensajes delante de ti para que tú la uses con poder para bendición nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar el mensaje de hoy, porque aquello fue una introducción nada más. Usted ya está familiarizado con las introducciones largas mías. Había un hombre llamado Eutropio, quien en el momento en que comienza nuestra historia había caído en desgracia. Hasta hace poco era el oficial de más alto rango del Imperio Bizantino. Estamos hablando a finales del siglo IV de la era cristiana. Eutropio era, repito, el oficial de mayor alto rango, el hombre de más confianza y más cercano al entonces emperador del Imperio Bizantino,
Arcadio, gobernador de Constantinopla. Pero Eutropio había abusado de su poder imperial y había despertado la ira de la emperatriz Eudoxia, la esposa del emperador Arcadio. Ustedes saben que no es bueno meterse con las mujeres, con las mujeres que tienen poder sobre todo. Y esta Eudoxia va a orquestar una campaña en contra de Eutropio, lo que va a resultar en una sentencia de muerte en contra de este hombre. Desesperado por salvar su vida, Eutropio escapa del palacio y se refugia en la iglesia Santa Sofía, famosa en la historia del cristianismo en Constantinopla. Allí se aferra al altar y reclama refugio, porque ustedes saben que era parte de la costumbre de los lugares de refugio donde las personas llegaban, particularmente en el templo, y se hacían a los cuernos del altar y nadie podía ponerle la mano porque allí estaban protegidos, eran lugares sagrados, y los exconvictos, aquellos que estaban sentenciados a muerte, si llegaban hasta allá podían evitar que los mataran. De ahí viene el título, el nombre de las ciudades de refugio. Pronto una turba rodeó la iglesia pidiendo la sangre de este hombre, exigiendo la ejecución de Eutropio. Eventualmente las multitudes se dispersaron, pero el próximo domingo volvieron y rodearon la iglesia pidiendo que le entregaran la vida de este hombre que había sido condenado a muerte por el emperador. El pastor de Santa Sofía, en ese momento Juan Crisóstomo, famoso hombre de Dios en los primeros siglos, famoso predicador, obispo de Constantinopla, cuando subió al púlpito ese domingo, acuérdense, nuestro amigo Eutropio agarrado del altar pidiendo clemencia, la multitud afuera pidiendo que lo entregaran para ejecutarlo, y nuestro amigo predicador Crisóstomo sube al púlpito y ve un grupo de adoradores que habían llegado allí para rendirle culto a Dios como cada domingo, pero también un grupo de personas amantes de la emoción. Y ellos, el público, podía ver a Eutropio agarrado del altar. El hombre se había convertido en un espectáculo lamentable, crujiendo sus dientes, sus ojos llenos de terror. Y el dramático sermón que Crisóstomo predica ese día fue para algunos probablemente el más importante de toda su vida, porque Crisóstomo tomó precisamente Eclesiastés capítulo 1 versículo 2 para predicar ese día, donde la Biblia dice en la Reina Valera: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces él toma como ilustración lo que estaba pasando con Eutropio en ese momento. Y dice: aquí hay un hombre que lo tenía todo, tenía riqueza, tenía posesiones, tenía libertad, tenía seguridad. Solo unos días antes había sido el segundo hombre más importante en el imperio. Pero todo eso, mis queridos hermanos, no es más que vanidad de vanidades. Ahora Eutropio se había convertido en un hombre miserable, encadenado, más miserable que los esclavos que pedían libertad, más indigente que un mendigo desesperado por comida, apuntó el predicador ese día. Aunque yo tratara, dijo él, nunca podría transmitirle con palabras a ustedes la agonía que debe estar experimentando este hombre, refiriéndose, por supuesto, a Eutropio, en una hora de desesperación donde lo único que le queda es ser atrapado y masacrado por los demás. Sin embargo, Crisóstomo no se detuvo allí.
Su propósito no era condenar a Eutropio ese día, sino salvarlo. Y también predicarle el evangelio de la gracia de Jesucristo a sus oyentes. Con ese fin, él desafió a la audiencia a reconocer la realidad de la vanidad de nuestras propias existencias. Porque ya sea que seamos ricos o que seamos pobres, algún día todos nosotros tendremos que dejar aquí en la tierra nuestras posesiones materiales. Ellos, los que lo escuchaban, al igual que Eutropio, todos se levantarían un día a un juicio del Dios santo y eterno. Y nuestra única salvación sería entonces la esperanza que se le debía ofrecer a Eutropio ahora, misericordia en la mesa de Jesucristo. El sermón debió haber surtido los efectos que Crisóstomo esperaba, ya que cuando terminó podía ver en los rostros de la gente lágrimas de piedad corriendo por su cara. Eutropio fue perdonado ese día, su vida fue salvada, y todo gracias a un sermón basado en Eclesiastés capítulo 1, donde el predicador hizo que la gente entendiera que todo en la vida es vanidad de vanidades y que lo único importante es la vida eterna y la salvación que Jesucristo nos ofrece a ti y a mí también en el día de hoy. Debido a que Eclesiastés, como todos los libros de la Biblia, es palabra de Dios, la palabra del Dios viviente, ella puede tener también el impacto en la vida tuya, en la vida mía, el mismo impacto que tuvo en la audiencia de aquel tiempo. Eclesiastés nos enseña que hay algo más allá de la vida, algo más allá que tal vez no podemos ver con nuestros propios ojos. Eclesiastés nos advierte que debemos vivir nuestras vidas a la luz de la eternidad y no de las cosas pasajeras. Eclesiastés nos enseña cómo tú y yo podemos vivir la vida con significado. Puede ser el verdadero GPS que tú y yo hemos estado necesitando en estos días. La vida sin propósito hace que todo lo que hagamos parezca sin sentido, parezca como andar en círculos. Porque ¿cuál es la conclusión a la que al principio llega Salomón? Sale el sol, se pone el sol y afanosos vuelven a su punto de origen para de allí volver a salir, dirigiéndose al sur o girando hacia el norte. Sin cesar va girando el viento para luego volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar no se llena ni se sacia. Un círculo sin sentido. Para probar el punto de que la vida no tiene propósito de manera vista debajo del sol, Salomón entonces usa como símbolo las vueltas y el círculo de la tierra, la rotación de la tierra, la naturaleza arremolinada del viento y el ciclo de la evaporación del agua. En otras palabras, la vida sin propósito es un ciclo aburrido. Justo cuando tú estás ya preparándote para guardar el árbol de Navidad para el año que viene, te das cuenta que ya es momento de volver a ponerlo otra vez. Y yo quiero confesarle, como a veces hago con ustedes, cosas personales. Yo odio poner y quitar el arbolito de Navidad. Si por mí fuera, yo pusiera el árbol de Navidad y lo dejara ahí el año entero. Pero a mi esposa no le gusta eso, por lo tanto no se puede. Pero es un círculo sin fin de las mismas cosas. Gastamos energía y parece que no vamos a ninguna parte. Hacemos y deshacemos y no hay satisfacción. La vida a veces, dijo alguien, es como una mecedora que nos da algo que hacer, pero no nos lleva a ninguna parte. Me gustó eso, ¿no? No importa lo que hagamos, nunca estamos satisfechos o contentos. Llegamos tarde, nos vamos temprano. Y esto se magnifica en la forma en que nosotros vemos televisión, por ejemplo. Usted sabía que dicen las estadísticas que un ser humano normal va a cambiar de canal 325,000 veces en su vida. Así que la vida sin propósito es una vida insatisfecha. Es una vida insignificante. Eclesiastés 1:11. Nadie se acuerda de los hombres primeros
como nadie se acordará de los últimos, no habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. En otras palabras, cuando tú y yo nos vayamos de aquí, nadie se va a acordar de nosotros. Para Salomón, la vida parece algo incontrolable. En el versículo 15 él va a decir, ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Recuerda lo que dijimos, que este es uno de los libros más melancólicos que hay en las Sagradas Escrituras. Una de las grandes frustraciones en la vida es que hay cosas, mis queridos hermanos, que tú y yo no podemos controlar. ¿No es cierto? Es más, las cosas más importantes de la vida, tú y yo no las podemos controlar. No podemos controlar dónde nacimos. No podemos controlar dónde vamos a morir. No podemos controlar las acciones de otras personas que pueden terminar lastimándonos a nosotros y a otros, o beneficiándonos, dependiendo. Por lo tanto, la conclusión de Salomón es que una vida sin propósito es una vida sin sentido, y tenía razón. Es una vida aburrida, de insatisfacción, insignificante, y una vida donde no hay control. Repetimos, la vida sin propósito no tiene sentido. Pero usted y yo sabemos que eso no es nada nuevo. Salomón no es el primero que va a llegar a estas conclusiones. A través de la historia, hombres, grandes, importantes figuras han llegado a la misma conclusión. Escuche algunas de ellas que encontramos en las páginas de la historia. Isaac Asimov, prolífico escritor de ciencia ficción, dijo: hasta donde yo puedo ver, no hay ningún propósito en la vida. Carl Jung, psiquiatra, dijo: no sé cuál es el significado o el propósito de la vida, pero parece que debería haber algo de eso. Albert Ellis, también psiquiatra, pero inventor, entre otras cosas, dijo: hasta donde yo puedo decir la verdad, la vida no tiene para mí ningún significado o ningún propósito especial o intrínseco. Thomas Nagel, famoso economista, dijo: me temo que el significado de la vida todavía me elude. En otras palabras, lo ando buscando, pero todavía no encuentro cuál es el significado de la vida. No es de extrañarse entonces, mis queridos hermanos, que en nuestra cultura mucha gente le haya dado la espalda a Dios. Cuando sacamos a Dios de la ecuación, las opciones para el significado y para el propósito de la vida se vuelven extremadamente escasas. Bertrand Russell, famoso filósofo y ateo, dijo: a menos que ustedes crean en Dios, la pregunta sobre el propósito de la vida para mí no tiene ningún sentido. Y Sigmund Freud, el famoso psicoterapeuta y psicoanalista, dijo: la idea de un propósito se mantiene o se cae dependiendo de la religión que usted tenga. Parafraseando lo que este hombre tal vez quiso decir, podemos concluir que si uno no acepta que Dios existe, entonces es verdad que la vida es una calle sin salida. La conclusión de lo que nuestra sociedad está diciendo es que si Dios no existe, entonces no somos más que un accidente evolutivo. Usted y yo somos un accidente de la naturaleza. Si Dios no nos creó, entonces la vida no tiene sentido ni propósito, y la vida realmente entonces no importa. No es de extrañarse entonces que nuestros jóvenes y nuestros jóvenes adultos están confundidos, porque se les ha enseñado, dijo alguien, que ellos no son más que una gota de células o escoria elevada en tanques de la existencia. Oigan eso. ¿Es casualidad entonces que nuestra cultura, que nuestra sociedad le haya dado la espalda a Dios? ¿Que la tasa de suicidios aumente cada año? Claro, porque si no hay sentido para la vida, ¿para qué estamos vivos? Cuando eliminamos a Dios de la ecuación, las opciones para encontrar el verdadero significado y propósito de la vida se vuelven minúsculas, y muchos han optado por salir de la vida.
a través del suicidio por esta razón. Básicamente, el enfoque del mundo hacia la vida y el propósito de la misma se encuentra en bancarrota. Por lo que vemos tantos casos en nuestras escuelas, en las calles, en nuestros hogares, de vidas destrozadas, suicidios, alcohol, drogas. Algunas personas prefieren entonces, en medio de esta crisis, inventarse su propia realidad y su propio propósito para la vida. Algunos dicen que lo hacen para poder mantenerse con vida, así que hacen todo lo que está en su poder para mantenerse activos y tratar de disfrutar de placeres como lo hizo nuestro querido amigo Salomón. Otros están viviendo sus vidas en la búsqueda de la juventud. Una persona dijo una vez que se lavaría la cara en un alcantarillado lleno de estiércol si eso lo ayudaba a retroceder el reloj, en otras palabras, a hacerse más joven. La búsqueda de la eterna juventud no es algo nuevo, sino pregúntenle a Hernán Cortés. Luego están los filósofos que dicen que todo lo que está, que el único propósito de la vida, que la única razón por la que estamos aquí es para reproducirnos. Oigan eso, para reproducirnos. Entonces, si el objetivo de la vida es crear más vida, y si lo que vemos en este mundo es lo único que hay, entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí reproduciéndonos sin control? Es mejor meterse a célibe. Otras personas creen que no hay ningún propósito en la vida, así que se pasan toda la vida tratando de escapar o de salir de ella. Ellos harán todo lo posible tratando de disfrutar lo que están sintiendo. Y puede ser a través de la diversión o literalmente a través de no hacer nada. O tratar cosas más radicales, como dijimos ya, la droga y el alcohol. Pero mis queridos hermanos, hay otra opción, que es la que encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras. Y es que Dios tiene un propósito para tu vida y un propósito para la vida mía. Dios tiene un propósito para la humanidad. Efesios capítulo 1, 4 al 5 dice: hace mucho tiempo, incluso antes de hacer el mundo, Dios nos amó y nos escogió en Cristo para ser santos y sin falta en sus ojos. Su plan inmutable, que no cambia, siempre ha sido adoptarnos en su propia familia y llevarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, y esto le dio a Dios un gran placer, dice la palabra de Dios. Y fijémonos que lo que está diciendo la Biblia es que Dios estaba pensando en nosotros incluso antes de que el universo fuera creado. Dios tiene un plan inmutable, un plan que no va a dejar de ser llevado a cabo para cada una de nuestras vidas. Dios tenía el propósito de que nosotros fuésemos parte de su familia desde el principio. En otras palabras, Dios nos hizo y Dios nos creó para tener una relación íntima y personal de nosotros con Él. Y así, si no concebimos esto, si no lo entendemos, si no entendemos que fuimos creados con el propósito de tener una relación con Dios y ser parte de su familia a través de Jesucristo, entonces hemos perdido el punto de vista de la vida, hemos perdido el propósito de la vida, hemos perdido la razón de nuestra existencia, perdimos el rumbo, perdimos el compás. El GPS no nos va a llevar a ninguna parte. No nacimos para vivir, ganar dinero, retirarnos y morirnos. Eso es lo que la gente quiere que nosotros creamos. Dios nos puso sobre esta tierra para tener una relación de propósito e intimidad con Él, con su familia y con el resto de la creación. Ahora, antes de seguir adelante, es importante que no nos equivoquemos acerca del camino, porque acuérdense que el propósito del GPS no es llevarte, sino decirte cómo llegar. No todo el mundo es parte de la familia de Dios ahora mismo. No todo el mundo es hijo de Dios. Sí, Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos ama. Pero no todos somos hijos de Dios, dice la Biblia.
Se sabe que el plan inmutable de Dios es adoptarnos en la familia, pero la única manera en que tú y yo podemos ser adoptados, y lo hemos dicho antes ya, en la familia de Dios es cuando recibimos a Jesucristo como Salvador personal y Él entra en nuestras vidas. Y una vez que esto sucede, no solamente somos parte de la familia de Dios, sino que comenzamos a vivir una vida con propósito, una vida con los ojos puestos en el cielo, porque la vanidad de vanidades es de lo que está debajo del sol, pero no lo que está encima, la eternidad, el cielo con Dios. Este fue el plan de Dios desde el principio, y la razón es porque esta vida es, hermanos, una preparación para la eternidad. Aunque no podemos ver con nuestros propios ojos ese final desde donde estamos actualmente, Salomón nos va a enseñar varias cosas importantes en este libro. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza desde el principio. La Reina Valera dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios creó a la humanidad para que durara para siempre. Fuimos creados para la eternidad y vamos a terminar viviendo eternamente o en la presencia de Dios con Cristo, o en el otro lugar que ustedes saben, apartado de Dios y en sufrimiento. El destino de dónde vamos a pasar la eternidad se determina únicamente basado en nuestras creencias y nuestra fe en Jesucristo. Que quede claro, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y así, fuimos hechos para la eternidad, y el propósito de Dios es que seamos adoptados en su familia a través de la fe por medio de Jesucristo. Entonces, esto significa que Dios está más interesado en prepararnos para la eternidad que bendecirnos necesariamente materialmente aquí en el cielo. Que solamente seamos felices aquí en la tierra. Lo voy a repetir. Dios está más interesado en prepararnos para una eternidad con Él en el cielo que en hacernos felices aquí, ahora, en la tierra. Eso no significa que la vida en la tierra tiene que ser miserable. Eso no significa que aquí en la tierra no podamos gozar del bienestar que Dios provee. En cambio, Jesucristo nos dice que no solamente nos da vida, sino que nos da vida en abundancia. Vida abundante, dice Juan capítulo 10, versículo 10. Es lo que en negocio se llama win-win situation. O sea, ganar y ganar. No se puede perder. Con Cristo, we have a win-win situation. Por lo tanto, si el propósito de Dios es que seamos parte de su familia por la eternidad, y que esta vida es una preparación para esa eternidad, una buena pregunta que nosotros pudiéramos hacernos es: ¿cómo debemos prepararnos para vivir la vida de acuerdo con el propósito de Dios? Qué bueno que preguntó, porque yo le voy a contestar. Para que nosotros podamos prepararnos para vivir la vida y vivirla de acuerdo con el propósito de Dios, vamos a utilizar lo que hemos llamado las 3 T. Las 3 T: tiempo, talentos y tesoros. Porque para encontrar la respuesta a esa pregunta, estos son los 3 bloques, los 3 ladrillos con los cuales vamos a construir una vida llena de propósito. Acompáñenme. Número 1, la primera T: tiempo. El primer bloque, el primer ladrillo para construir una vida intencionalmente con propósito es el tiempo. El tiempo que debemos saber usarlo con la eternidad como objetivo. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17 nos advierte: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El tiempo es uno de nuestros productos más apreciados. En inglés se llama commodity. One of our best commodities. Es mucho más precioso que el tiempo es más precioso que el oro y que la plata.
Usted puede conseguir, ganar o perder oro y plata, pero no podemos conseguir ni ganar más tiempo del que se nos asignó en la vida. Solo se nos ha asignado una cantidad limitada de tiempo, por lo cual el apóstol Pablo nos dice que tenemos que caminar cuidadosamente y sabiamente, usando bien el tiempo, usando bien ese precioso recurso que Dios nos ha dado. Por eso, lo que usted hace con el tiempo que Dios le dio tiene mucha importancia. Es importante conocer el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. O dicho de otra manera, necesitamos entender, dice el apóstol, la voluntad de Dios. Es saber que lo único que tú y yo debemos hacer con el tiempo es usarlo. Repito, lo único que tú y yo podemos hacer con el tiempo es usarlo. No podemos invertirlo. No podemos ganar más tiempo. No podemos ahorrar tiempo. Esos son conceptos vacíos. A pesar de que el gobierno trata de ahorrar con cambio de hora, el tiempo, lo único que se puede hacer con él es redimirlo, usarlo correctamente. No se puede guardar, no se puede ahorrar, no se puede multiplicar, no se puede alargar, no se puede acortar. El siguiente ladrillo para construir una vida intencionalmente con propósito aquí en la tierra es vivir con intención, usando intencionalmente los talentos que Dios nos ha dado. 1 Corintios capítulo 6 versículo 20, porque fuiste comprado por precio, por lo tanto glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu como verdadero hijo de Dios. Dios nos ha dado a todos dones y talentos especiales para ser utilizados, no para, como hemos dicho tantas veces, no para que usted se los trague o para que usted se enaltezca. Estos son usados para promover los intereses de Dios, para beneficiar a otros, para ser puestos al servicio del cuerpo. Dios no nos ha dado estos dones y talentos para nuestro propio provecho, sino para la extensión de su reino aquí en la tierra. A diferencia del don del Espíritu, que es dado para nosotros, para beneficio nuestro, los dones y talentos son dados para beneficio de la iglesia. Estos dones y talentos son para ayudarnos a llevar el mensaje del reino de Jesucristo a un mundo que está perdido y muerto en sus pecados. Debemos usar nuestros dones y talentos para ayudar a los demás a encontrar el camino a Jesucristo y para poder convertirlos a ellos también en parte de la familia de Dios, para que junto con nosotros puedan caminar y llegar un día y disfrutar de la eternidad. Y finalmente, la primera T, el primer ladrillo fue el tiempo. La segunda T, el segundo ladrillo fueron los talentos. El tercero es el tesoro. El último ladrillo, el último bloque para construir la casa que Dios quiere que intencionalmente construyamos para tener una vida con propósito aquí en la tierra, mirando hacia la eternidad, son nuestros tesoros. En medio de todos los disturbios que vivimos en el mundo de hoy, sabiendo que la gente está pasando por situaciones muy difíciles, muchos se están preguntando: ¿cómo puedo asegurar mi dinero? ¿Cómo puedo asegurar mis propiedades? ¿A dónde me puedo mudar para estar seguro? Ustedes saben que en medio de la pandemia, en estados como Nueva York, mucha gente ha abandonado el estado, ha abandonado sus casas, ha vendido sus apartamentos, sus casas, para mudarse a lugares más seguros. Y yo una vez les hice una historia a ustedes de una pareja que salió buscando un lugar seguro y cuando pensó que lo había encontrado, se desató allí una guerra. Porque el único, vamos a decirlo de entrada, el único lugar seguro donde tú y yo podemos estar es bajo la protección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Algunos andan buscando cómo invertir su dinero, cómo, si cambiarlo en oro, cambiar la moneda, el mercado de valores, el precio del petróleo, bienes raíces, metales preciosos, dónde podemos invertir, dónde podemos mudarnos para tratar de asegurar nuestros tesoros aquí en la tierra. Bueno, permítame responderle que la clave para esto la podemos ver fácilmente en una ilustración. Imagínense, esto es una ilustración nada más, no vaya nadie a decir que el pastor está profetizando cosas. Una ilustración. Imagínense que de repente el gobierno diga: bueno, señores, aquí en los Estados Unidos, a partir de
un par de meses el dólar ya no va a correr, lo que va a correr es el euro. En los próximos 6 meses el dólar estadounidense será reemplazado por el euro, y cada vez que esa transferencia tenga lugar, el dólar será cada vez más inútil. Yo sé que usted tal vez no es una persona ducha en finanzas, pero ¿cuál sería la acción que tuviéramos todos que tomar rápidamente? Fácil. Salir de todos los dólares que tenemos y convertirlos en euros, porque va a llegar un momento en que el dólar no va a servir para nada. ¿Qué hace usted con guardar millones de dólares en una caja fuerte cuando en 6 meses el dólar no va a servir para nada? Y eso ha pasado, eso ha pasado mucho en la historia de los países, que la gente se ha quedado con papeletas. Pasó en Venezuela recientemente, inservibles. Pasó en Irak en la época de la guerra. Sería estúpido, ¿verdad? Sería una ignorancia de la gente decir, voy a comprar dólares, voy a guardar dólares ahora, cuando en 6 meses el dólar no va a tener ningún valor, la papeleta no va a tener ningún valor. Bueno, la Biblia nos enseña a nosotros lo mismo, el mismo principio. La Biblia dice que nosotros tenemos que comenzar a cambiar los tesoros que tenemos ahora, que son limitados, que se van a dañar, que se pueden podrir, que se los pueden robar, y cambiarlo por un currency, que es el término en inglés, de valor eterno. Si yo le dijera a usted ahora que la papeleta mañana no va a tener valor, que lo único que va a tener valor es el metal del oro, usted estaría comprando oro. La Biblia nos enseña, por lo tanto, que un día tú y yo vamos a pasar de este mundo, que todo se va a quedar aquí en la tierra. Y cuando lleguemos al cielo, allá no se van a aceptar ni euros, ni oro, ni dólares, ni pesos. Los únicos tesoros que nosotros vamos a poder disfrutar en el cielo son aquellos que nosotros mandamos desde aquí, desde la tierra. Tenemos que comenzar a convertir nuestros tesoros en un currency, en una moneda, en un instrumento que tenga permanencia eterna. Jesús por eso dijo en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla destruye, donde el óxido corrompe y donde los ladrones roban. Hagan tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Finalmente, el fundamento de esta vida con propósito, mis queridos hermanos, es Jesucristo. Y solamente Jesucristo. Por eso Él dijo, escuchen esto, escuchen mis dichos. El que haga las cosas que yo estoy diciendo, lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 24. Lo que esto significa es que nosotros debemos desarrollar una relación con Cristo. En Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 12. A veces yo pienso más rápido de lo que hablo. Jesús dijo, porque a los que le recibieron, dice la Biblia, dice Juan, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo se establece esa relación otra vez? De la misma manera que establecemos con cualquier relación, pasando tiempo con Dios, comunicándonos con Él, escuchando lo que Él dice, leyendo la Biblia, teniendo compañerismo con los creyentes. No hay nada nuevo debajo del sol, mi querido hermano. No hay fórmula nueva, no hay fórmula mágica. La santidad, la relación con Dios, el beneficio de la vida espiritual se obtiene con lo mismo que hemos aprendido todo el tiempo. Lectura de la palabra de Dios, oración, tiempo de devoción, tiempo de adoración, compañerismo entre los creyentes. Y todo eso comienza en el momento en que tú le entregas tu vida a Jesucristo. Y a partir de ahí, viviendo en su palabra, viviendo en el Espíritu. Muchos de nuestros tiempos, talentos y tesoros, o los tres conceptos juntos, no son independientes, están ligados los unos con los otros. Y cuando usted pregunta, bueno, ¿cómo entonces con todo esto
podemos edificar una vida con propósito aquí en la tierra? Bueno, porque tenemos a un diseñador, un arquitecto que nos ayuda, que es el Espíritu Santo de Dios. Porque el templo que usted y yo estamos construyendo es el templo del Espíritu Santo al final del día. 1 Corintios 6 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no sois de vosotros, que fuiste comprado por precio? Porque al final del día, mis queridos hermanos, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. Terminamos diciendo que Dios tiene un propósito para nuestra vida, que su propósito es que tengamos una relación con Él, que su propósito es que seamos parte de su familia, que Jesucristo vino a salvarnos para darnos vida, vida eterna y vida abundante. Y como ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo vamos a estar en esta vida temporaria, necesitamos con tiempo construir con nuestro tiempo, con nuestros talentos y con nuestros tesoros una vida, una casa espiritual, la cual no nos vamos a poder llevar con nosotros, pero podemos enviarla con tiempo. Y eso lo hacemos invirtiendo ahora en el reino de Dios. No cambiemos nuestras vidas por cosas temporales. Fuera de la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, la decisión más importante que podemos tomar en el día de hoy, y la pregunta, ¿cómo voy a vivir de aquí en adelante? ¿Voy a vivir por el aquí y el ahora, o voy a vivir a la luz de la eternidad? Esa es la pregunta más importante que no podemos hacer. Seremos como David, que dice la Biblia que después de servir a su generación se fue a pasar la eternidad con Dios. ¿Será que escucharemos las palabras de bien siervo y fiel? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿O será que escucharemos las palabras, apártate de mí porque nunca te conocí? Si tú ya recibiste a Cristo como Salvador personal, te felicitamos. Si no, hoy es el momento de entregarle tu vida a Él. Y si ya eres un creyente, es tiempo de que nosotros comencemos a vivir nuestra vida puestos los ojos en la eternidad, desde una perspectiva celestial. Porque debajo del sol, dijo el predicador, todo es vanidad. Padre, gracias por tu palabra. Úsala siempre para beneficio de nuestras vidas y para honra y gloria tuya. Y a ti y solo a ti, oh Señor, por siempre, hoy, mañana y siempre, por la eternidad, daremos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.